Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, al permitirnos nuevamente tener un día más de vida. Gracias te damos, Padre, por esta reunión que hoy nos permites tener en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Hoy te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, oh Dios bendito, nuestro Creador y Padre Celestial. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que seas tú, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, el Príncipe de paz, la luz del mundo, el buen pastor. Que tomes el control total de nuestras vidas, de este tiempo, de este lugar. Y te pedimos que esta palabra que hoy tú nos vas a enseñar sea escrita y sea grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. Hoy te pido, Señor, con todo nuestro corazón, por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra a través de este estudio bíblico. Es necesario, Señor, cada día que nosotros busquemos más y más de ti, a través de tu palabra y de las demás armas espirituales que tú nos has concedido para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma, porque sabemos, Señor, que la meta es llegar un día para estar por siempre en tu presencia, Señor. Mientras tanto, hoy te pedimos que nos des fuerzas para seguir adelante, porque sabemos que esto es del día a día y que es para valientes. En medio de pruebas, de tribulaciones, de angustias, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo el estar acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, hoy vamos a iniciar en el capítulo número 2, y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar, para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los mismos, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Amén. A través de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, si hay algo muy importante que ya el Señor nos ha ido enseñando, es cuidarnos de las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el transcurso de la historia de la humanidad siempre han existido, y lamentablemente pues siempre van a existir falsos
apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros y falsos pastores. Ya este conflicto se venía desarrollando en aquel tiempo, en los inicios de la iglesia primitiva, y también a la luz de las Sagradas Escrituras, siempre a través de el Antiguo Testamento, también abundaron principalmente falsos profetas. Este conflicto en la iglesia y en las demás iglesias en la región de Galacia se había visto porque aquellos judíos que se habían convertido ya al evangelio de Jesucristo no se querían despojar de ritos, de ceremonias, parte de la ley, pero lo peor, como lo explicamos en el anterior estudio que tuvimos, que también cayeron en mandamientos de hombres, costumbres que definitivamente no estaban aún ni en la ley, sino que formaban parte de lo que todos conocemos de tradiciones de los pueblos. Y habían tradiciones judías que se habían también mezclado con la ley, y esto estaba causando una división. Pero porque el enemigo, que el Señor los reprenda, estaba utilizando a estos judaizantes, que también ellos recalcaban mucho acerca de lo que es la circuncisión. Ya lo vamos a explicar nuevamente, porque ya en los anteriores estudios que hemos tenido, cuando hemos tenido que explicar acerca de este tema de la circuncisión, como es profundo, pues siempre lo vamos a reiterar porque es muy necesario. Entonces, si nos damos cuenta de esto, aquí en este versículo número 1 del capítulo 2 de la epístola a los Gálatas dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pasados 14 años. Acá pues definitivamente esto nos indica que este fue un periodo de tiempo desde la primera visita que el apóstol Pablo había realizado a Jerusalén. Esto está escrito aquí mismo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 18, en el cual dice: después, pasados de 3 años, subí, permanecí a ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Hasta aquella convocatoria que se hizo para el concilio de Jerusalén, transcurrieron estos años en los cuales el apóstol Pablo pues solamente también en aquella oportunidad que fue enviado desde Antioquía juntamente con Bernabé para llevar una ofrenda a las iglesias de Judea que se encontraban agobiadas debido a la hambruna que hubo en ese tiempo cuando reinaba el emperador romano Claudio. Entonces nos damos cuenta que cuando fue esta convocatoria del concilio de Jerusalén fue precisamente para aclarar lo de este tema de la circuncisión, que ya se había metido tanto y que estaba causando división en la iglesia primitiva. Cuando dice acá en lo lingüístico, otra vez no se refiere a una visita futura, sino que cuando dice solo una vez más, digamos, no tenía relación en sí con la cantidad de visitas que él pudiera haber tenido en un futuro, ya que recordemos, lo volvemos a reiterar, que el apóstol Pablo durante este tiempo de 14 años, lo reiteramos, él solamente había subido a Jerusalén cuando fue a entregar esa ayuda. Y si nos damos cuenta
que acá en este versículo, por algún motivo, el apóstol Pablo pues no la mencionó, sino que solamente está escrito el transcurso de 14 años. Y dice que él sube acompañado de Bernabé y de Tito. Recordemos que Bernabé, su nombre primero fue José, pero ya cuando él se convierte al Señor, su nombre es cambiado a Bernabé, que significa hijo de consolación. Acá en las Sagradas Escrituras aparece que Bernabé era un judío, levita, pero que había nacido en Chipre. Y este varón se distingue por varias cualidades. Una de ellas que era un varón lleno de fe, temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, era muy noble. El amor, el temor de Dios, el amor al prójimo y la humildad estaba en él. Porque recordemos que acá también en las Sagradas Escrituras aparece que él tenía una heredad y que la vendió, y que lo que le pagaron de esa heredad, él lo llevó y se lo entregó a los apóstoles. O sea, lo contrario que hicieron Ananías y Zafira, que eran unos esposos, pero que intentaron engañar al Espíritu Santo y también a los apóstoles. Ya sabemos este relato, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, dentro de esas cualidades que tenía Bernabé, recordemos que él fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y entonces también dice que el apóstol Pablo sube con Tito. ¿Y quién era Tito? Todos hemos leído y también estudiado la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Recordemos que este varón Tito era gentil porque él era griego. Y este nombre Tito viene del idioma latín Titus y significa honorable, fuerte o defensor. Tito fue evangelizado por el apóstol Pablo y convertido al cristianismo. Recordemos que Tito fue un discípulo muy diligente y muy allegado al apóstol Pablo. Y recordemos que Tito acompañó precisamente al apóstol y a Bernabé cuando ellos fueron precisamente al concilio de Jerusalén, siendo Tito pues un gentil incircunciso. Acá hay algo muy especial. Así como en el caso del apóstol Pablo, todos los demás apóstoles, los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva que fueron de un buen testimonio, Tito no fue la excepción. ¿Y por qué decimos esto? Porque Tito es una prueba fehaciente de la labor evangelizadora realizada por el apóstol Pablo, ya que recordemos que Tito después, él fue, se sabe que fue un obispo de la iglesia en Nicópolis, en el Epiro, que es una región en Grecia, y además también fue pastor en Creta. No se sabe con veracidad en qué año falleció, pero lo que se sabe a través de la historia secular es que él falleció de una muerte natural. Él no fue martirizado como muchos de los hermanos y de las hermanas de la iglesia primitiva, que ofrendaron su vida por causa del evangelio. En el versículo número 2 de este capítulo 2 de la epístola a los Gálatas dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Era muy necesario que el apóstol Pablo diera testimonio, ya que si había algo en lo cual a él lo estaban atacando mucho los judaizantes, era que estos
malvados, que eran unos infiltrados del enemigo, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, es que lo estaban tildando, que él estaba mintiendo. Ya lo vamos a explicar. Acá en este versículo número 2, si te puedes dar cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hay algo muy importante. Nosotros sabemos que cuando Dios revela algo a sus hijos y a sus hijas, es a través del Espíritu Santo, ya que definitivamente aquí el apóstol Pablo refiere que él, por medio de una revelación que Dios le había dado a través del Espíritu Santo, él va a Jerusalén. Quiero que me acompañe rápidamente a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 2, versículo 10, en el cual dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando nosotros recibimos alguna revelación de parte del Señor, es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como ya hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros, porque somos templo y morada de Él. Entonces, muchas veces el Señor nos da revelaciones en cualquier aspecto, tanto de la palabra de Dios o en cualquier asunto que Él nos quiera revelar, y lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí el apóstol Pablo les está indicando que era a través de una revelación que él había recibido, es que él estaba en ese momento ahí presente e iba a exponer el evangelio que él estaba predicando. Entonces, recordemos que acá no solamente estos judaizantes estaban perturbando a los gálatas, sino, lo reiteramos, estaban diciendo que el apóstol Pablo estaba mintiendo. Y cuando dice acá, y para no correr, aquí lo dice la palabra del Señor, y para no correr o haber corrido en vano. Esto nos habla de la carrera de la fe, y quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Filipenses, en el cual nos dice en el capítulo número 2, versículo número, vamos a ver, versículo 16, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí mismo, en Filipenses capítulo número 3, en el versículo número 14, nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quiero que también me acompañe rápidamente a la epístola a los Hebreos. En el capítulo 12, versículo 1 dice: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos habla claramente cómo el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, escribe acerca de lo que es la carrera de la fe. El apóstol Pablo se esforzaba por realizar con fe, con esfuerzo, amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, esa labor de predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, porque recordemos que debido a que él fue perseguido en una forma vehemente y muchas veces salvaje por parte de los judíos, entonces él fue comisionado muy especialmente para que llevara el mensaje del evangelio a los gentiles. Entonces él se esforzaba por cumplir de corazón y mostrar
el llamado que él había recibido de parte del Señor era con un propósito. Y él buscaba la forma de perseverar y se mantenía firme en lo que era la enseñanza del Evangelio. Y aquí dice que este versículo número 2 dice que expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Recordemos que el Evangelio de Jesucristo es expositivo, o sea, no es impositivo. Recordemos que Dios es amor, grande en misericordia. Él no fuerza a nadie. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Recordemos que Él, en los inicios de la creación de la raza humana, en el caso de Adán, recordemos la indicación que Dios le da, que podía comer de todos los frutos que estuvieran ahí, de todo lo que se encontraba en el jardín del Edén, pero le dio la indicación que del árbol de la ciencia del bien y del mal él no podía comer, porque el día que de él comiera ciertamente iba a morir. Hubo una advertencia, no le impuso: de aquí no me vas a comer así de una vez, no. Él le da una advertencia divina, le da el libre albedrío. Entonces, el Señor es un caballero, Él no fuerza a nadie. Y por lo tanto, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, se expone, no se impone. El Señor se encargará que esa palabra que llega a los corazones de los seres humanos, en el tiempo del Señor, va a dar fruto. Lamentablemente también hay personas que rechazan la palabra, que su corazón es un terreno estéril muchas veces. Entonces, acá el apóstol Pablo expone no solamente el Evangelio, sino que da la exposición de la labor que él estaba realizando, porque era muy necesario, porque dice, tenían cierta reputación. Esto se refiere principalmente en el caso de el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, el hermano del Señor, ya que recordemos que aquí mismo aparece que tanto el apóstol Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo, el hermano del Señor, ellos eran columnas de la iglesia, y en el caso del apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Entonces, recordemos que acá en este pasaje, el apóstol Pablo reconoce también la autoridad apostólica de ellos. Entonces, nosotros, si hay algo muy importante es que debemos de reconocer, en primer lugar, autoridad. Si bien es cierto, el Señor nos ha dado a nosotros autoridad también, en primer lugar, para que nosotros sepamos ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado, tenemos que estar primero bajo la autoridad. Y nuestra máxima autoridad es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego también el reconocer autoridad que el Señor ha dejado. ¿Qué ejemplo más hermoso que aparece en el Evangelio? De aquel hombre que era del ejército de Roma, cuando reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. Y este mismo funcionario militar romano también reconoció que él estaba puesto bajo autoridad en el sentido del rango militar. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de reconocer también autoridad, cobertura? La cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también la cobertura espiritual terrenal que el Señor también nos ha dejado. El estar congregados en un lugar, y esa cobertura de donde nosotros nos congregamos está siempre
en nuestras vidas porque reconocemos la autoridad del Señor. Entonces, aquí, con esto, pues definitivamente también pasaba algo, que este grupo de judaizantes se daba a la tarea de estar constantemente hostigando y tratando también, valga la redundancia, de convencer a estos 3 apóstoles que hemos mencionado, columnas de la iglesia, para que ellos terminaran de aceptar o dar su beneplácito de estas falsas enseñanzas que estos judaizantes estaban pregonando. Ellos querían que ese legalismo fuera aceptado en la iglesia y se esforzaban también, como nosotros conocemos, el de meter cizaña, ya que ellos pretendían que los apóstoles no reconocieran la labor del apóstol Pablo y no estuvieran de acuerdo con él. O sea, por eso es que el apóstol Pablo los refutaba. Y nos damos cuenta entonces que el apóstol Pablo, él exponía, o sea, él predicaba y enseñaba el evangelio, no lo imponía. Entonces, el evangelio de Jesucristo, la predicación del evangelio a los gentiles, se estaba manifestando en una forma fuerte. Entonces, en el versículo número 3 dice: mas aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí vamos a tocar un tema muy importante, ya que definitivamente yo te quiero decir que este es un tema que ya lo hemos dado a conocer, pero que definitivamente es muy importante. ¿Y por qué decimos esto? Siempre lo hemos manifestado, que a través de un estudio bíblico nosotros tenemos que ser muy explícitos, y por lo tanto hoy vamos a tocar este tema. También en este versículo número 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Hoy vamos a tocar varios versículos, y para lo cual te pido, en cuanto a este versículo número 3, que me acompañes en cuanto a este tema que habla acá este versículo, lo que es circuncidarse. Vamos a ir por orden para que al final quiero que me pongas atención a lo que vamos a tocar. Sabemos que Tito, él era griego, que por lo tanto era un incircunciso, pero desde el punto de vista físico. Entonces, recordemos que la circuncisión fue un mandamiento que Dios le dio a Abraham. Entonces lo vamos a explicar muy bien. Ya lo hemos explicado, pero hoy lo vamos a, nuevamente lo vamos a explicar, para que quedemos bien claros y esto tenga relación con lo que estamos hoy exponiendo. El circuncidarse. Quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Génesis, en el capítulo número 17, en el versículo número 10, el cual dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Vamos rápidamente, aquí mismo en Génesis, en el capítulo número 21, en el versículo número 4. Dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Rápidamente quiero que me acompañes a el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 10. Así es, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Rápidamente quiero que me acompañes al libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 4, versículo número 4 dice: circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
rápidamente, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 22, dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Aquí ya viene algo muy importante, amado hermano, amada hermana. Ya dimos a conocer estos pasajes que hablan de circuncidarse. Ahora viene lo que significa en sí, lo que habla acá ya en el Nuevo Testamento acerca de lo que es la circuncisión. Quiero que me acompañe rápidamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 11, versículo 2, el cual dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Miren ya en ese tiempo cómo se estaba viviendo esto. En la epístola a los romanos, en el capítulo 2, en el versículo 26, dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Versículo 29, siempre de este capítulo 2 de Romanos. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Siempre acá, en Romanos, en el capítulo número 3, versículo número 1, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Luego, en el versículo número 30, siempre acá del capítulo número 3 de la epístola a los romanos, dice: porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Rápidamente quiero que me acompañes siempre acá en la epístola a los romanos, en el capítulo número 15, en el versículo número 8, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Luego, en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 7, versículo 19, dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y también vamos a la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 11, dice: donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Entonces, después de leer estos versículos, quiero que pongamos atención a lo siguiente. Recordemos que la circuncisión representa la obediencia a Dios a través del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo se vivía bajo la ley mosaica. Y recordemos que también, así como la incircuncisión representa rebelión e incredulidad a Dios. ¿Y por qué lo mencionamos? Es muy necesario, porque esto era parte del Antiguo Testamento. Esto estaba en la ley. Entonces, si nos damos cuenta, acá viene un aspecto muy importante. Es ¿qué es la circuncisión? Quiero que me acompañe rápidamente en Génesis capítulo número 17, de los versículos 9 al 14. Dice acerca de la circuncisión que representa la obediencia a Dios. Dice: dijo, sí, así es, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Y también, como lo decíamos, que la incircuncisión representa la rebelión e incredulidad, o sea, en el aspecto bíblico, que esto regía en la ley mosaica. Y quiero que me acompañe rápidamente en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 6, versículo 10, el cual dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. Luego, en el capítulo 9, versículo 25, siempre del libro del profeta Jeremías, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Aquí lo habla muy claramente. Entonces, vamos paso a paso. Al final les vamos a decir por qué estamos explicando esto. ¿Qué es la circuncisión? Como todos sabemos, esta palabra, en primer lugar, palabra circuncisión, viene del idioma latín circuncisio, onis, que es un vocablo compuesto a su vez por la palabra circus, que significa alrededor, y cisio, que significa cortar. Todos conocemos que la circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en cortar una parte o la totalidad de lo que es el prepucio del hombre, la cual se practica por muchos motivos, pero ya sea por motivos religiosos o médicos. Y en lo que es en el reglón de la ciencia médica, esto se denomina postectomía. Recordemos que Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido. Luego Isaac también hizo lo mismo con Jacob, y posteriormente era lógico que Jacob lo hizo con sus 12 hijos. Entonces, la circuncisión y su significado para Israel. Recordemos que Israel es un pueblo santo para Dios, y al estar la señal escrita en su pueblo, recordándoles que ellos son el pueblo de Dios. Además, es una señal que confirma el pacto de Dios que hizo con Abraham, ya que Dios lo indica, lo acabamos de leer, que en el caso de Abraham, él tenía el deber de circuncidar a sus hijos o a todo aquel varón que estuviera viviendo con él, ya sea que fuera esclavo o que fuera parte de su linaje, que lo debía de circuncidar, y que todo extranjero también que estuviera, ya sea como esclavo o como fuera, también tenía que ser circuncidado. Y por lo tanto que si definitivamente alguien no cumplía con esto, tenía que ser expulsado de Israel. Y también recordemos que ya nos imaginamos el dolor intenso que tuvieron que soportar tanto a Abraham y los demás, ya que en ese tiempo antiguo era lógico que no existía lo que eran los implementos médicos, lo que eran los instrumentos adecuados para realizar esa operación. Entonces se sabía que en el tercer día, cuando
todo varón que había sido circuncidado al tercer día era cuando se sentía el dolor más intenso. Y entonces era lógico desde el punto de vista físico. Ahora bien, eso es lo que era, lo reiteramos en el aspecto físico. La circuncisión de corazón es cuando el Espíritu Santo restaura y transforma nuestras vidas, ya que el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, pero sobre todo las obras de la carne, ya no tienen cabida en nosotros, ya que tenemos un corazón nuevo, de carne, sensible, lleno de amor, de temor de Dios, de amor al prójimo, de humildad, contrito, abierto al Señor Jesucristo. Y definitivamente que aquí hay algo muy importante. Recordemos que Dios le habló directo al corazón a Abraham, ya que definitivamente el Señor quiere que cortemos con el pecado en nuestras vidas, en nuestras familias y en los demás. Entonces, aquí, ¿por qué hemos explicado esto? Porque era muy necesario. Aquellos judaizantes insistían, lo volvemos a reiterar, que todo aquel gentil que ya formara parte de la iglesia tenía que ser circuncidado físicamente. Pero ya estando en la gracia del Señor, ya eso ya no tiene validez. Ya que recordemos que definitivamente nosotros hoy ya no vivimos bajo la ley mosaica, sino que vivimos bajo la gracia de Dios en Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí hay algo muy importante. Como un creyente verdadero, Tito es una prueba viva de que la circuncisión física y las regulaciones de la ley no eran ya requisitos, ya no eran necesarios para obtener la salvación, ya que el abstenerse de obligar a Tito a circuncidarse por parte de los apóstoles verificaron y confirmaron el rechazo de la iglesia a los judaizantes y lo que ellos querían imponer. Lo reiteramos, nosotros los hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo, que vivimos en el Evangelio del Señor Jesucristo, que lo enseñamos, lo practicamos en nuestra vida, hoy la gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo mora en nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, después de esto, en el versículo número 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Miren, amados hermanos, amadas hermanas, como los falsos hermanos, dice aquí, o sea, eran los judaizantes que pretendían ser cristianos, ya que lo que ellos pretendían, o sea, su doctrina que ellos tenían, se basaba en continuar viviendo bajo los ritos de la ley. Y lo peor, por costumbres y tradiciones que iban en contra del Evangelio de Jesucristo. Lo reiteramos, ellos ponían un énfasis tremendo en la circuncisión física de los gentiles, para que estos fueran aceptados en la iglesia, porque si no, ellos no podían ser salvos, según ellos. Y definitivamente que aquí también hay algo muy importante. Recordemos que el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, siempre ha tratado la forma de meterse en las iglesias,
tratando de destruir a los hijos y a las que son hijas de Dios. Y esto, de estos falsos, se puede decir que son como unos equivalentes a infiltrados, o sea, introducidos a escondidas, como lo dice acá, el engaño, la falsedad de los judaizantes para espiar. O sea, estos judaizantes, como era lógico, estos tenían problemas espirituales severos, habían posesión demoníaca en ellos. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la práctica estos judaizantes eran una especie de agentes encubiertos del enemigo, enviados malignamente a la iglesia para sabotear el evangelio de Jesucristo. No lo decimos nosotros, aquí está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, cuando dice acá en este versículo 4, nuestra libertad, recordemos que nuestro libertador es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él nos puede dar una verdadera libertad. Ya lo hemos explicado que esta libertad definitivamente, recordemos que ya como hijos y las que son hijas de Dios, lo reiteramos, ya somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de la ley, ni mucho menos por ritos, ni costumbres, ni tradiciones o regulaciones externas como forma de vida, ya que recordemos que si había algo en la ley estipulado que aquel que no cumpliera la ley mosaica estaba bajo maldición, pero aquí pasó algo muy importante. Miren la bendición que Dios nos dio, porque recordemos que Jesucristo cargó sobre sí, en lugar de los creyentes, lo que era esto. Y quiero que me acompañes aquí mismo, en Gálatas capítulo número 3, versículo número 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición el Señor la llevó y la clavó en la cruz. Y esta libertad no es libertinaje para seguir pecando. Y aquí mismo, en Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén, aleluya. Mira, aquí está, más claro, no canta un gallo, dice el refrán. Entonces, aquí nos habla precisamente de esto que es muy importante. Miren cómo el Señor nos va enseñando a la luz de la palabra. Y cuando dice para reducirnos a esclavitud, y eso era lo que querían hacer estos, porque lo volvemos a reiterar, estos judaizantes fueron enviados por el enemigo que los utilizó para tratar de meter cizaña, como dice un refrán mundano, divide y vencerás. Mas sin embargo, en medio de todo ello, siempre el Señor Jesucristo va a triunfar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en el versículo número 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Nos damos cuenta acá entonces, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, que el apóstol Pablo, juntamente con Tito, no accedieron a someterse a los judaizantes, ni lo que ellos pretendían imponer, ya que estos eran unos falsos en el caso de los judaizantes. Y en el caso de los apóstoles en general, los hermanos y las hermanas de la iglesia primitiva, ellos se esforzaron por enseñar que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Acá, para que con la verdad permaneciese
con vosotros, dice, la predicación del Evangelio de Jesucristo por parte del apóstol Pablo, Bernabé, Tito, los demás apóstoles, como lo reiteramos, así como toda la iglesia primitiva, permitió que a través de la obra misionera evangelizadora fuera esta llevada a cabo a pesar de los obstáculos y el ataque del enemigo, que el Señor lo reprenda, a través de los falsos. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Hoy tocamos principalmente este tema de la circuncisión. Quizás no hayas tenido la oportunidad en los anteriores estudios bíblicos que hemos tenido, que hemos tocado este tema. Y hoy lo volvimos a tocar porque sabemos que hay muchos hermanos y hermanas en Jesucristo que tal vez por alguna razón no pudieron en su momento estar en esa oportunidad cuando se tocó ese tema. Y hoy nuevamente lo tocamos porque se hace énfasis que Tito, aun siendo griego, no fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque ya los apóstoles, la iglesia primitiva, ya no estaban viviendo bajo la ley mosaica. Y eso echó por tierra los planes del enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, que quería, en pocas palabras, quería destruir la obra de Dios en los Gálatas. Y lamentablemente muchos fueron arrastrados por esa corriente de los judaizantes. Y hoy en día sucede lo mismo. Cuando hay mandamientos de hombres, cuando hay costumbres, hay tradiciones, muchas veces impuestas, el ser humano muchas veces involuntariamente se ve arrastrado por ello y muchas veces voluntariamente. ¿Y por qué decimos voluntariamente? Porque cuando alguien cierra su corazón, cierra sus oídos para no recibirlo de Dios, ese es el problema que sucede. Pero hoy, a través de este estudio bíblico, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, el Señor nos está hablando que debemos de estar perseverando, de estar tomados de la mano del Señor para no caer en errores como este. No poner la mirada en el hombre, ni en la mujer, ni en uno mismo. Nuestra máxima autoridad, como lo dijimos, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si bien es cierto, lo mencionamos cuando mencionamos en cuanto el estar bajo cobertura es muy importante. Y hoy, a través de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, el Señor nos está confirmando aún más que es por la gracia y misericordia de Dios que hoy los seres humanos tenemos esa oportunidad cada día que amanecemos con vida de poder conocerle, los que no le conocen y los que le conocemos al Señor, perseverar, de estar en comunión continua, el agradar y obedecerle y poner por obra su palabra. Amigo y amiga, hoy no hay ningún impedimento que haga que tú puedas salir de esa vida que estás llevando o de esos problemas que te están agobiando y que no le has encontrado solución. Porque aunque te esfuerzas y haces lo que haces, no le puedes dar solución a tus problemas. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, sí le puede dar solución. No porque sea un invento o porque sea algo ficticio, no. Dios es real. El Señor Jesucristo es real. Él vive y permanece para siempre. Y por lo tanto, si tú quieres que tu vida tenga solución a sus problemas diversos que tú puedas estar viviendo, hoy el Señor te habla. Abre tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Busca al Señor. Él abre sus brazos en amor y en misericordia. Lo mencionamos. El Señor es amor. Él habla. Él es un caballero. Él no te fuerza, pero sí te habla a tiempo y fuera de tiempo. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por este privilegio que nos has dado de haber estado reunidos acá. Sabemos
que cada día debemos de perseverar en tu palabra, de estar en comunión continua contigo, el agradarte, el obedecerte de corazón, porque esto nos va a traer la victoria en Jesucristo. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado tu palabra. Hoy nos vuelves a recordar que los ritos, las costumbres, los mandamientos de hombres, mucho menos regulaciones o tradiciones, tienen vigencia. Hoy es tu gracia, es tu misericordia a través de la fe en ti, Señor, en el cual podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Podemos recibir esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento y que no es una paz ficticia o falsa como el hombre y la mujer la da. Hoy, Señor, vemos tu grandeza, porque a pesar de los obstáculos, a pesar de la maldad, el pecado imperante, de las falsas enseñanzas, de las herejías, de la apostasía que se está viviendo, siempre sobreabunda la gracia en Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amigo y amiga, hoy has escuchado la palabra de Dios y el Señor te ha hablado. Abre tu corazón. Abre tu corazón y conócele hoy. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que te encuentras caído o caída de la gracia o estás débil, hoy es el día que te puedes reconciliar con el Señor y volver al redil de las ovejas. Recordemos que separados de Jesucristo nada somos, nada podemos hacer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para mí un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado con ustedes en esta reunión, en este estudio bíblico, el cual pues ha sido de gran bendición y es mi anhelo en el amor del Señor, que también para todos. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia en general, de toda la congregación, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, nuestro anhelo, que si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia, estaremos siempre en la continuación acá en el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana y liberta. Nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Recuerda que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Sea toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, a ti, Padre, y a ti, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.